sabes, amiga, que un día estaba en la playa cuando vivía en Tulum y siempre me gustaba ir y escribir, mirando el mar, reflexionar. Y justo ese día se acerca una mujer y me dice, ¿qué estás escribiendo? Digo, nada, escribo lo que pienso. Bueno, escribí esto entonces. ¿Qué persona querés ser en 5 años? Y si una vez que hagas esa lista, léela todos los días para preguntarte si te estás acercando o no a esas cosas que escribiste. Y abajo escribí esto. Solo puedo controlar mis decisiones. El tiempo no existe, solo mi vida. Bienvenidas bravísimas. En este episodio hablaremos sobre el deseo, qué significa y cómo podemos descubrirlo o construirlo. Bueno, un poco este episodio surgió a partir de haber visto una película en Netflix. Vamos con el chivo de Netflix. La película se llama Mi lista de deseos. Bueno, esta película a mi amiga me impactó muchísimo, me interpeló de una forma inesperada. Que después fui descubriendo que no, lo que me había sucedido a mí no había sucedido como en otras amigas que habían visto la película. Pero me quedé pensando, digo, ¿por qué me había interpelado tanto? Y bueno, me acuerdo que te compartí la No, amiga, película. tranquila que a mí sí me interpeló, por suerte. No, yo me sentía súper mal cuando le compartía a nuestra amiga Flor. Digo, hoy acabo de ver esta película, estuve llorando un montón y ella me dice, ¿lloraste? Y empezó con su crítica, como, no sé, la actuación de la chica, y qué sé yo. Y yo dije, sí, puede ser, pero a mí el Pero yo condimento. interpelada. Yo interpelada. Esta película tuvo algo que me atravesó porque, bueno, no quiero spoiler demasiado por si hay alguien que esté escuchando el podcast que quiera revisar esta película, pero me pareció interesante esto de volver a la infancia, porque la chica tiene que empezar a perseguir una lista de deseos que ella armó cuando tenía alrededor de 12, 13 años. Y no tan solo esto, sino que la madre le dice como, esta sos vos, quiero que vuelvas a esto porque siento que acá en esta lista está tu esencia. Entonces a mí me removió a pensar qué cosas hacía cuando era chica, a qué juegos jugaba, que me divertían. Porque digo, creo que ahí podía encontrar un poco esto de la esencia, la base de uno, y que creo que esa base estaba justamente en el deseo, en vivir a partir o desde desear, desear. Bueno, amiga, te me has puesto súper media profunda. Ah, Bueno, está bueno retomar la pregunta sobre si el deseo se construye o se descubre y como esta idea que estás trayendo de la esencia, ¿no? ujú, Y como el ir a recuperar eso a la infancia. Yo me preguntaba un poco, cuando hablábamos de eso, sobre por qué los deseos de la infancia terminan siendo más genuinos, ¿no? ujú, sí, O se sienten más genuinos, como que ¿por qué en ese momento sí podíamos y qué pasó en el camino que ahora sentimos que no estamos pudiendo hacerlo de la misma forma, ¿no? Como cuáles son las cosas que nos empiezan a impedirlo. Y en eso, bueno, cuando vi la peli, pensaba en cómo me interpelaba a mí, ¿no? Porque teniendo tu opinión, la de Florhood, como bueno, viendo cómo me pegaba a mí la peli. ¿Y en qué me interpelaba o en qué me movilizaba, ¿no? Y bueno, ahí también entra ya lo que cada una va proyectando en esas historias. Y en la lista de deseos en particular, ¿no? Pensaba en, bueno, digo, ¿cuál sería mi lista de deseos? Me preguntaba. ajá, Como ese lugar a donde volver cuando no tenemos en claro qué es lo que queremos hacer, ¿no? claro. Como este lugar en esta lista de donde está nuestra esencia. Pensaba cuál era la mía, me interpelaba un poco desde ese lugar y bueno, como el reproche a mí misma de no tener la lista de deseos de mis 13 años, nada, pero pensaba como, porque después si la gente ve la película, hay como deseos que tienen que ver como más con cosas profesionales y así, y otros como con experiencias más simples, ¿no? Como Ujú, terminar un libro, sí, tocar un instrumento. sí, Y todo lo que a la protagonista se le va como destrabando a partir de hacer esta lista, ¿no? sí. Pero bueno, me interpelaba más allá de ella, obviamente, yoica, yo Ujú, pensaba en mi lista de ujú, deseos y ahí, bueno, y lo que me incomodaba la idea de pensar en mis deseos y mucho más la incomodidad que me generaba pensar en mis deseos de la infancia.
y validarlos, ¿no? Como, entonces ahí pensaba en esta cosa de el deseo como sentido de nuestra vida. Ujú. Y si era una cosa a la que yo iba a llegar un día y descubrir y saber y conectar y que se iba a sentir toda la seguridad del mundo, es esto, llegué, es esto lo que quiero. O si me lo tengo que ir inventando y si hoy quiero una cosa, mañana quiero otra. Se nos mezcla un poco con el sentido de la vida, ¿no? Como, Sí, sí, yo creo que a mí me pasaba cuando empecé, también dije, bueno, ¿cuál es mi lista de deseos? O sea, también el reproche de no tener una desde los 13, pero sí como empezar a pensar, bueno, no la tenía, pero la puedo descubrir a partir de las cosas que me gustaban cuando era de chica. Estuve mucho tiempo dándole rosca cuál era la palabra que representaba eso y era intrínseca, digo, porque creo que los deseos o los juegos que uno tenía de niño es algo intrínseco que viene como desde adentro, está arraigado el ser a la esencia. Digo, y cuando empecé a pensar, digo, bueno, ¿qué tal si construyo mi lista? Y digo, yo soy re fanática de las listas. Para cualquier cosa que yo vaya a hacer, hago una lista previamente. Digo, y no podía hacerla. O sea, pero no es que no podía hacerla, sino que me costaba, porque empecé a pensar esto que vos decís, digo, bueno, ¿qué deseo? ¿Qué es el deseo? Habría que subdividirlo en ámbitos, porque de repente uno desea cosas, en lo personal un viaje, en lo profesional X trabajo. Digo, pero bueno, para mí lo importante era poder hacerse las preguntas como necesarias, saber hacérselas. También se me aparecía cuando empezaba a pensar en esto, digo, bueno, ¿cuál es la diferencia entre el deseo y un sueño? Por ejemplo, viste, muchas veces he hablado con vos de que me encantaría, qué sé yo, que viajemos juntas a la India. Y bueno, pero eso sería un deseo, sería un sueño. Porque también me pasaba como que el deseo, y por ahí como introduciéndonos como el concepto de deseo, desde mi perspectiva lo he visto siempre, viste, como algo mágico que se cumple. O sea, y tenemos como referencias de cuando somos chicas de cosas que hemos visto, no sé, de repente los padrinos mágicos o los tres deseos de la lámpara de Aladín. Digo, tenemos esta referencia como uno pide un deseo de una cosa así media loca y se cumple. Entonces digo, bueno, ahí esto es, se descubren, se cumplen mágicamente, suma un factor o se construyen. sí, yo cuando planteamos esa pregunta, bueno, se nos presentó la pregunta al decir, bueno, ¿qué es el deseo? Como digo, de ahí derivó el, bueno, pero ¿qué es el deseo? O sea, si, para saber si es algo que se construye o algo que se descubre, ¿qué cosa es, no? Y ahí como se me vino pero el deseo que es una cosa, o sea, una cosa por cumplir, por alcanzar, que te imaginas, como Sí. el deseo de que la realidad sea de una forma, o sea, digo, es una cosa tangible. Me gusta mucho cómo el psicoanálisis trabaja con el deseo y no lo ve como una cosa, sino como una fuerza motora, como un impulso de vida, ¿no? Como que uno es como algo que se hace, se Claro. desea. Ajá. Y eso me pareció muy metafórico, incluso para pensar la lista de ¿Mm? deseos, porque algo que me llamó mucho la atención y que por esto creo que uno como piensa en esto de volver a la infancia, era como la cantidad o sea, lo difícil que me era pensar en un deseo sin llenarlo de preguntas, dudas y cuestionamientos Ujú. para ver si podía o no ser mi deseo, si lo anotaba o no lo anotaba en la lista, cuando en realidad creo que lo que tiene, y por eso pensaba en la peli, como el decir terminar de leer un libro o cambiar de trabajo, son como que al final son, o sea, sí son cosas, Son pero que tienen estados que ver como, también, o sea, son como mini sí, ¿no? metas. Como un anhelo, Sí, como, sí, sí, como sí, un hacia dónde. sí, Entonces me gustaba eso, pensar el deseo como una fuerza motora, como sí, algo que genera movimiento. Si yo deseo o sea, si yo deseo esto, es como un hacia dónde, ¿no? Al que voy. Y que claro. al final, digo, hice esta comparación de terminar de leer un libro, de cambiar de trabajo, porque uno generalmente en su vida categoriza las cosas que hace, ¿no? Y nunca me voy a cansar de repetir la frase de mi amiga de todo es difícil. O sea, como cuando estás pensando en qué querés hacer, Agustín, todo es difícil. Así que Hace lo aunque que sea quieras. lo que querés, claro, lo que deseas, Sí, sí, porque sí, no significa que vaya a ser más fácil lo otro. O sea, tal todo es cual. difícil. Vos sabés que Entonces, me gusta esto pensando que, en eso, ¿no? sí, me gusta esto que estás diciendo porque de esa forma el deseo toma como una parte activa.
o sea, como una parte más, como desde el verbo, ¿viste? Desde la acción, antes que simplemente algo Claro. pasivo de decir, bueno, yo deseo esto y me compro este mate y es, o sea, como, no acaba como en la compra, sino bueno, es una acción, o sea, uno cuando está deseando está actuando hacia. Me parece como que está muy bueno verlo Hacia. de esa forma. Y como que está re en contraste, y como que lo traigo porque me parece gracioso, que cuando me puse a buscar sobre el deseo, digo, encontré la definición. Deseo viene del latín vulgar decidium, que significa deseo erótico. Y ese, muy arraigado, viste, más a lo sexual. Y ese viene del latín desidia, que es indolencia o pereza. Porque bueno, antes había una antigua creencia que creían que la ociosidad incentivaba la lujuria. Pero al margen de la lujuria, bueno, y toda la parte como más erótica del término, me aparecía y me resonaba esto, digo, ¿por qué en algún momento el deseo se consideró algo perezoso? Y quizás, o sea, es como que si lo vamos a contrastar con la definición del psicoanálisis, es como, prefiero quedarme con la parte que el deseo es algo más que te impulsa, que te motiva, antes que algo que te deja en la pereza o en la inactividad de esperar que mágicamente se cumpla, sino que es algo que te impulsa hacia querer lograrlo, querer concretarlo y hacer que eso que deseas se cumpla. Bueno, me puse media filosófica. Sí, no, vale, voy pensando mientras te escucho. Porque me gusta, como que siento que siempre genera polémica, o no polémica, sino, no sé si es polémica la palabra, pero bueno, como esta, como que te va llevando hacia otras preguntas, ¿no? Porque, Sí, por ejemplo, y eso me encanta como todos los escritos que hay en el psicoanálisis, o se me vienen frases que, como frases de los autores clásicos del psicoanálisis, como que el deseo, y que me han cambiado de sentido a lo largo de, capaz que cuando leí su texto y cursé esa materia no entendí una goma, pero ahora le puedo dar una vuelta de sentido muy interesante, que, por ejemplo, una frase que, si hay acá personas que están interesadas por el psicoanálisis, seguramente la conocen, que es, el deseo siempre es deseo de otra cosa ujú, o que es siempre insatisfecho. Esa idea, como siempre se la ha tildado como un poco pesimista, ¿no? Pero en realidad que el deseo sea de esa forma, lo que hace es que como que estés cambiando de dirección todo el tiempo, porque si se satisfaciera en sí mismo, como que llegaría un momento, un punto en el que dejarías de hacer cosas también, ¿no? Como, por ejemplo, no sé, o de ahí siento que darían un poco estas frases de psicología positiva como de disfrutar del proceso. sí, Porque al final es como lo que te mantiene sosteniendo el proceso tiene que ver con el deseo. Y lo que hace que hagas esfuerzos y este tipo de cuestiones tiene que ver con ese deseo. Que es como algo que te está impulsando, que te está motorizando a determinadas direcciones. Pero cuando uno llega a esas metas que se ha fijado, hay como un desinfle de todo ese entusiasmo. Quizás incluso ahí sí sentiste más satisfacción en otras instancias del proceso que en el momento del final, en sí, donde sería como esta cosa de que cumplí con esto. claro. Para mí el momento más gráfico es cuando es una carrera universitaria. Ujú, Cuando llegas al final de la carrera y te diste cuenta de mil millones de cosas que las sostuviste por diferentes razones en diferentes momentos. Bueno, y así con todos los procesos de la vida, ¿no? Pero bueno, digo, esto me parece porque tiene instancias de evaluación y tiene una fecha, un día, una hora en la que se culmina sí. simbólicamente ese proceso. Entonces, bueno, como me quedé ahí con esta cosa de que para mí el deseo lo construimos, que nos motoriza y es muy importante construir deseo de vivir, básicamente, ¿no? Como esta Sí. cosa de decir, hoy hago esto. Hoy, y no en la lógica de la productividad, sino en las ganas de habitar este mundo, ¿no? Como creo que el deseo es lo que nos hace querer seguir existiendo e interviniendo en este planeta. Porque, Para mí también es eso, o sea, uno lo construye el deseo, o sea, para mí mi conclusión es, deseamos, o sea, todos deseamos, de eso no hay duda, hay un deseo, o sea, como que cada uno tiene un deseo y capaz que ese deseo como más abstracto, más grande, más general, sí tiene que ver con la esencia de uno, los anhelos de uno, como en términos más generales, como la persona y los valores, los ideales que uno desea perseguir y que se camufla en diferentes objetivos o una lista de deseos de cositas que uno quiere ir consiguiendo. Porque esas cositas
vamos a decirle cositas, pero esos pasos, esos caminos, esas metas, para mí tienen que ver o vienen a representar quizás a ese deseo más grande que tenemos. Digo, se me ocurren un montón de ejemplos, pero capaz que, no sé, el culmine de una carrera universitaria era un deseo que venía a representar quizás un deseo más grande, que ese sí que es el que hay que descubrir para mí. Pero quizás como que el que podemos construir es este, como el paso a paso de ir hacia donde somos y de ir hacia lo que te dijo esta señora en la playa de, che, plantéate quién querés ser en 5 años y fíjate y léelo todos los días y fíjate si te estás acercando. Entonces creo que es, o sea, yo me prefiero quedar con que hay un poco y un poco, pero que sí es lo importante como para vivir. O sea, como me encantó esta frase, sí que, o sea, no sé si querés que la diga, digo, pero la frase que me compartiste de Constanza Michelson, de para vivir no solamente hace falta estar vivo, sino también hay que desear estarlo. Digo, y ahí es donde radica como este deseo más grande de la existencia, o sea, como algo más abstracto de por qué estamos uno, y bueno, y ahí empieza para mí, ya empalmamos para el sentido de la vida y qué sé yo, que ese va a ser Claro, tema para porque otro capítulo. el poder desear, ¿no? Porque también, porque digo, ahí para mí no importa tanto el qué. O sea, Ujú, como para mí no es una cosa, para mí no hay una cosa que uno, que va hacia esa cosa, ujú, porque es como el deseo de estar vivo, el deseo de no quedarte solo en los pensamientos y en la cantidad de hipótesis y de situaciones que puede generar tu mente sin ir hacia eso, sí, sin sentir la seguridad de explorar, sin sentir las ganas de transformar el mundo y la realidad, de ser un sujeto activo en tu comunidad, de decir lo que, o sea, de creer que lo que vos tenés para decir merece ser escuchado, que tu opinión es desde un lugar, desde construirse a sí mismo en el mundo, ¿no? Por eso ujú, siento que el deseo está ligado, o sea, la capacidad o sea, todos tenemos la capacidad de desear, pero por una u otra razón, por diferentes creencias, por diferentes experiencias, nos vamos relacionando de diferentes maneras con esta capacidad. Y eso es lo que nos permite después ir hacia determinadas direcciones o muchas veces ir en la dirección completamente contraria. O sea, muchas veces sí sabemos qué es eso que deseamos o ese objetivo en el que pensamos gran parte de nuestros días, pero estamos yendo exactamente en la dirección contraria porque estamos escuchando el miedo, porque lo invalidamos, porque lo desmerecemos, porque cedemos permanentemente, porque lo postergamos. sí. Y tiene que ver con con esa relación con nuestra capacidad de lo que podemos hacer con la realidad, ¿no? Como, por eso por ahí siento que no es una cosa, sino un poder hacer, que al final tiene que ver con el poder hacer. Bueno, y en este sentido, amiga, me remonta a la pregunta que te hice cuando estábamos pensando en este episodio. Digo, ¿somos lo que deseamos o somos lo que hacemos? Y digo, me parece súper poderoso pensar entonces que el deseo tiene que ver con la acción, que tiene que ver con el hacer, y que eso va a ser lo que finalmente somos. O sea, eso va a terminar construyendo quiénes somos y no al revés. Y ahí, bueno, me parece súper interesante esta frase sobre el sentido de la vida que tenés para compartirnos de Alele. Ella escribe, no hay ningún sentido de vida por descubrir. La vida tiene sentido porque le otorgamos sentido. El sentido nace del movimiento. Nunca es una persona quieta preguntándose dónde está el deseo. Esperamos que algo de todo esto les haga sentido a ustedes y bueno, las invitamos a que construyan su propia lista de deseos y nos cuenten cómo les va. Y que nos encontremos en 5 años en una playa en Tulum para compartir cómo fue el proceso. Ahí tan cerca. Nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos, amiga. Besitos.